Hola, ¿qué tal? En esta clase nos vamos a ocupar de la 14ª clase, de la clase número 14, en la que vamos a continuar con el método de deducción natural y vamos a ver cómo se aplica a la resolución de otro tipo de problema diferente, relacionado, pero diferente del problema de probar la validez de un razonamiento. Antes de pasar a eso, recordemos que eh, cuando uno aplica una regla de inferencia del sistema de deducción natural, está aplicando una forma de razonar que es válida, ¿no? Es decir, que garantiza que si las premisas son verdaderas, la conclusión también va a ser verdadera, ¿no? Eh, por eso es que las deducciones que se hacen empleando las reglas de inferencia del sistema de deducción natural son válidas, ¿no? O sea, las deducciones conservan la validez, de modo tal que si son verdaderas las premisas, las conclusiones a las que lleguemos también van a ser verdaderas. Por eso podemos definir también un razonamiento válido como aquel que hay una deducción en el sistema de deducción natural de su conclusión a partir de sus premisas, ¿sí? Es decir, es posible hacer una derivación, una deducción formal de su conclusión partiendo de sus premisas empleando las reglas del sistema de deducción natural. Eh, Pasemos ahora a el tema que nos ocupa propiamente en esta clase, que es el de usar las reglas del sistema de deducción natural para demostrar que una fórmula es una ley lógica o que es un teorema en el sistema N. Eh, Recordemos que una forma de enunciado, tanto en el lenguaje de enunciado como en el lenguaje de predicados, acá puse de predicados, pero también podría ser en el lenguaje de enunciado, vamos a poner de LE o LPO, es una ley lógica, sí, solo sí es un teorema, es decir, es una fórmula que es verdadera bajo cualquier interpretación, ¿sí? Cualquiera sea la manera en que uno la interprete, siempre va a tener un valor de verdad verdadero, ¿no? Eh, Es decir, eh, si uno la quiere definir como teorema, si uno quiere definir una forma de enunciado como una ley lógica, eh, tiene que pensar que una ley lógica es un enunciado que es lógicamente verdadero, ¿sí? Es decir, que es verdadero cualquiera sean las circunstancias, ¿sí? Es verdadero en virtud de su forma lógica, no en virtud de su contenido, ¿sí? Es independiente de cómo sea el mundo, esa forma de enunciado va a ser siempre verdadera. Eh, Ahora bien, ¿qué es un teorema en el sistema N? Bueno, un teorema, vamos a decir que una forma de enunciado es un teorema cuando hay una derivación de esa fórmula en el sistema N a partir de un conjunto vacío de premisas. Es decir, a diferencia de las demostraciones de validez de un razonamiento, en donde uno partía de premisas y llegaba a una conclusión, en el caso de los teoremas vamos a hacer una derivación a partir de un conjunto vacío de premisas, es decir, no vamos a partir de premisas. Y la conclusión a la que lleguemos va a ser el teorema. Veamos, bueno, la forma de anotar simbólicamente que una fórmula es un teorema en el sistema N es esta, ¿no? Es decir, se usa el deductor, esta N que se pone como subíndice es para aclarar que es un teorema en el sistema N, podría ser teorema en otro sistema, ¿no? Y esta es la fórmula de la cual estamos diciendo que es un teorema. Fíjense que si acá hubiera alguna fórmula a la izquierda de este símbolo de deductor, estaríamos diciendo que lo que está a la izquierda son las premisas y lo que está a la derecha es la conclusión. Como no hay nada a la izquierda, lo que estamos diciendo es que A se deduce a partir de un conjunto vacío de premisas, ¿no? Y acá estamos recordando nuevamente que las leyes lógicas son fórmulas que son verdaderas en virtud de su forma lógica y no de su contenido informativo, ¿no? Por eso decimos que son formas de enunciado lógicamente verdaderas, es decir, son verdaderas en cualquier circunstancia. Eh, por eso es que no hace falta partir de premisas especiales para demostrar que una
ley lógica es un teorema en el sistema, ¿no? Se deducen cualquiera sean las premisas que usemos o incluso sin usar premisas. Bueno, acá estamos aclarando que el sistema N es semánticamente adecuada. Con esto queremos decir que es consistente y completo, es decir que si un razonamiento es válido, vamos a poder demostrar que lo es, y que solo podremos demostrar como razonamientos válidos aquellos que solo podemos demostrar, hacer deducciones de la conclusión de un razonamiento a partir de sus premisas cuando ese razonamiento es válido, ¿no? Y lo mismo pasa con las leyes lógicas, ¿no? Siempre vamos a poder demostrar, vamos a poder encontrar una deducción o una derivación formal en el sistema N de cualquier verdad lógica o cualquier ley lógica de la lógica clásica. Bueno, como les decía, un teorema, que es una ley lógica, una verdad lógica, y se va a poder derivar usando la regla del sistema N, pero no vamos a usar premisas, no es necesario usar premisas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, generalmente vamos a partir de supuestos, y supuestos que van a iniciar deducciones auxiliares, ¿no? Que nosotros los vamos a representar gráficamente con cajas. Esos supuestos, entonces, como siempre, como ya lo hacíamos con los razonamientos, van a funcionar como premisas provisorias. Es decir, vamos a poder trabajar con esas fórmulas y eliminar los símbolos lógicos principales de esa fórmula, mientras no quede cerrada la subderivación, ¿no? Una vez que quedó cerrada la subderivación, ya no se puede trabajar con esa fórmula. Bueno, y acá estamos definiendo que es una ley lógica, ¿no? Decimos que un enunciado es una ley lógica, una forma de enunciado es una ley lógica, si hay una deducción de esa fórmula que se puede hacer mediante el método de deducción natural, ¿no? Y que tiene, en la última línea de esa derivación, tiene que estar esa forma de enunciado. Veamos algunos ejemplos. Bueno, acá tenemos un ejemplo concreto, el enunciado: no es verdad que el río Orinoco esté conectado con el Amazonas a través del canal Casiquiare, pero no esté conectado con aquel río a través de ese canal. Y entonces, fíjense, acá hay una proposición atómica, que es el río Orinoco está conectado con el Amazonas a través del canal Casiquiare, y lo que estamos diciendo acá es que no es verdad P y no, pero no P, ¿no? O sea, no es verdad que, paréntesis, P, conjunción no P. Es decir, básicamente lo que tenemos acá es algo que podemos representar en el lenguaje de enunciados de esta manera: no se da la conjunción de P y no P, que este es un caso del principio de no contradicción, que es una ley lógica de la lógica clásica. Bueno, ¿cómo haríamos para eh, probar que esto es una ley lógica? Bueno, tenemos que hacer una derivación que tenga en la última línea el enunciado que hay que probar que es una ley lógica. ¿Y cómo haríamos para llegar a probar un enunciado como este, una forma de enunciado como este? Bueno, fíjense que el símbolo principal es una negación. Siempre que yo tengo que llegar a una fórmula que es una negación, piensan que esto sería como la conclusión a la que yo tengo que llegar. Entonces, si el símbolo principal es una negación, quiere decir que yo lo que tengo que hacer es aplicar esta regla, la regla de introducción de la negación. ¿Y cómo se aplica esa regla? Bueno, hay que hacer un supuesto, hay que suponer lo contrario de lo que uno quiere probar. En este caso sería P y no P. Si yo, suponiendo eso, y acá está mi subobjetivo, llego a un absurdo, ese es el subobjetivo del supuesto, y entonces, si yo llego a un absurdo, bueno, cancelo ahí la subderivación, o sea, dirías que esta caja quedaría cerrada, ¿sí? Cancelo la subderivación, y entonces digo que como ese supuesto me lleva a un absurdo, tengo que negar el supuesto 1. Bueno, y habiendo hecho en uno este supuesto, ¿cómo llego al absurdo? Bueno, fíjense que en esta fórmula hay una conjunción. Entonces, si yo le elimino, me quedo con P, también me puedo quedar con no P, por eliminación de la misma conjunción en 1, y bueno, y teniendo P en 2 y no P en 3, tengo una misma fórmula afirmada y negada, así que por la regla de eliminación de la negación, aplicada a 2 y 3, llego a la contradicción. Y bueno, y ahí donde llega la contradicción es donde me conviene cancelar el supuesto que habría en 1, y digo que como el supuesto 1 me llevaba al absurdo, entonces no puede ser cierto el supuesto 1. Entonces fíjense, esta es la primera demostración de un teorema,
que hacemos en este curso. Fíjense que es como si fuera la conclusión de un razonamiento, pero no estamos usando premisas en la derivación. ¿Sí? La derivación, en vez de partir de una fórmula que es una premisa, hemos partido de un supuesto. Veamos algún otro ejemplo. Acá tenemos el caso de esta oración que dice Punta del Este no está a orillas del Paraná, solo si no es verdad que esté a orillas de este río. Acá de nuevo tenemos un único enunciado atómico, que es Punta del Este no está a orillas del Paraná, y lo que tenemos acá, fíjense, es el enunciado P, solo si no se da que P. Es decir, esto que tenemos representado simbólicamente quedaría así, ¿sí? No se da P, en condicional no se da P. ¿Sí? No se da que Punta del Este esté a orillas del Paraná, solo si no se da que esté a orillas de este río. Esto parece bastante pago, pero bueno, no P implica no P. Esto en el fondo quiere decir que cualquier enunciado se deduce de sí mismo, lo que pasa es que bueno, el enunciado está negado, ¿no? Bueno, vamos a probar que esto es un teorema. Fíjense de nuevo, ¿cómo yo podría llegar, para demostrar que esto es un teorema o una ley lógica, yo tengo que hacer una derivación que tenga en el último paso la fórmula que yo quiero probar? En este caso es no se da P, condicional no se da P. Fíjense que el símbolo principal ahora es un condicional. Entonces, ¿yo cómo podría llegar a probar que se da esta fórmula? Bueno, como el símbolo principal es un condicional, tengo que aplicar la regla de introducción del condicional. ¿Y cómo se aplica esa regla? Bueno, hay que suponer el antecedente, que en este caso es no P, para ver si puedo llegar bajo ese supuesto al consecuente. ¿Cuál sería el consecuente? Bueno, en este caso también es no P. Fíjense, esta es una manera de probarla, hay otra que ustedes después les voy a decir cómo hacer, pero esta es una manera de probarla. Yo ahora, habiendo supuesto no P, el antecedente, me propongo llegar a no P. Ahora fíjense, esto es lo que yo me propongo llegar, que es no P, tiene como símbolo principal una negación. ¿Cómo podría llegar a esa fórmula? Bueno, si supongo lo contrario, es decir, P, y llego a una contradicción. ¿Sí? Es decir, fíjense, el primer supuesto, que es no P, es este. Supuse el antecedente, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de llevar al consecuente. Así que acá está el consecuente de este condicional. ¿Qué es lo que hice en segundo lugar? Bueno, supuse P. ¿Por qué supuse P? Y porque yo tengo que llegar a no P. Y para llegar a no P voy a tener que introducir la negación. ¿Y cómo podría introducir la negación? Bueno, aplicando la regla de introducción de la negación. Bueno, acá me quedó un poco arriba. Esta lo vamos a bajar para que se entienda bien que la justificación de introducción de la negación corresponde a 4. ¿No? Acá estamos introduciendo la negación, ¿y cómo la introdujimos? Bueno, supusimos lo contrario de lo que queríamos probar, eso lo hicimos en 2, y como 1 es la fórmula contraria a 2, ¿sí? 2 está afirmada y 1 está negada, entonces en 3 podemos afirmar que llegamos a un absurdo. ¿Sí? Y bueno, como 2 nos condujo a un absurdo, entonces en el paso siguiente negamos lo que está en 2, negamos P. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, como suponer no P me permitió inferir no P, yo puedo cancelar ahí la subderivación, la más externa, la anterior ya, la más interna ya la había cancelado en el paso 3, ¿no? Cuando llega al absurdo, porque esa es la subderivación asociada a la prueba de introducir la negación. Uy, ahora me quedo en otro. En cambio, esta subderivación, la rosada, es la que está asociada a la introducción de este condicional. Bueno, esta es la manera de demostrar, esta es una manera de demostrar esta fórmula. Traten de hacer otra demostración ustedes que requiere una sola subderivación, es decir, traten de evitar esto. Se les va a ocurrir fácilmente si piensan en la regla de identidad o repetición de líneas. Bueno, si no se les ocurre, me preguntan, pero yo creo que se les va a ocurrir fácilmente. Vayamos a otro ejemplo. Fíjense, acá tenemos otro enunciado que dice: es condición suficiente que Rodrigo haya sido derrotado por Tarik en Guadalete o en Barbate para que no sea cierto que no haya sido derrotado por este ni en Guadalete ni en Barbate.
Eh, este es este enunciado se referencia al episodio histórico de las invasiones de los árabes de la península ibérica, ¿no? Eh, bueno, acá tenemos dos enunciados atómicos. Rodrigo es derrotado por Tarik en Guadalete y Rodrigo es derrotado por Tarik en Barbate. Entonces acá me dicen que es condición suficiente P o Q para que no se dé, y entre paréntesis tenemos que poner no P ni no Q, ¿sí? Es decir, la simbolización sería esta. P o Q es condición suficiente para que no sea cierto que no se dio P y tampoco se dio Q. Vamos a probar que eh, esta fórmula es lógicamente verdadera o que es un teorema en el sistema N, es decir, vamos a construir una derivación que tenga como última fórmula la fórmula que yo quiero demostrar que es una ley lógica. Bueno, fíjense que como esta fórmula tiene como símbolo principal un condicional, ¿qué es lo que voy a tener que hacer para demostrarla? Bueno, tengo que aplicar la regla de introducción del condicional. Es decir, me olvidé de eliminar. Tengo que aplicar la regla de introducción del condicional. Es decir, tengo que suponer que es verdadero el antecedente, que en este caso es P o Q, para ver si bajo ese supuesto llego al consecuente, ¿no? Que sería, no es cierto que no P y no Q. Acá llegaría al consecuente, ¿no? Y haría la introducción del condicional. Quedó un poco desfasada la justificación. Bueno, a su vez, fíjense que para llegar a no es cierto que no P y no Q, yo tengo que aplicar la regla de introducción de la negación, porque tengo que llegar a una fórmula negada. ¿Y cómo podría hacer eso? Bueno, voy a tener que suponer lo contrario de lo que quiero probar, es decir, voy a tener que suponer no P y no Q, que es esto lo que estoy haciendo acá, ¿no? Estoy haciendo un supuesto para llegar a un absurdo. Supongo no P y no Q para llegar a un absurdo. Ahora bien, para llegar a un absurdo, ¿qué tendría que tener? Tendría que tener una fórmula afirmada y negada. ¿Y cómo podría obtenerlo? Y bueno, acá está P, acá está no P, acá está Q y acá está no Q, así que para llegar a la contradicción voy a tener que eliminar esta disyunción. Y se acuerdan que para eliminar una disyunción, uno no lo puede hacer directamente, decir de P o Q sacar P o sacar Q, eso no lo podemos hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una prueba por casos, es decir, tenemos que hacer dos subderivaciones auxiliares e independientes, ¿sí? Primero suponemos el primer disyunto, P, y después suponemos el segundo disyunto Q. Y en ambos casos, tanto en el caso del primer disyunto como en el segundo disyunto, tenemos que llegar a la misma fórmula. Si llegamos a la misma fórmula, bueno, cancelamos esas dos subderivaciones auxiliares y afirmamos esa fórmula. En este caso particular, como la intención, estas pruebas que estoy haciendo, estas dos subderivaciones están a su vez anidadas en otra subderivación que tiene como propósito llegar a una contradicción, porque quiero obtener la negación de la fórmula que supuse antes, entonces yo voy a ver si podría llegar a obtener el absurdo tanto de suponer P como de suponer Q. Entonces, voy a checar un poco para que vean la estrategia completa. Fíjense que para demostrar esta fórmula, que parece bastante simple, para demostrar que es un teorema esta fórmula, que parece bastante simple, en realidad voy a tener que hacer tres subderivaciones auxiliares, ¿sí? La primera, la más externa, ¿de dónde sale? La más externa es la subderivación auxiliar, a ver si podemos ver todo junto. La más externa es la subderivación auxiliar que está destinada a introducir este condicional, ¿no? Es la que hice en rosado, es la del rectángulo más externo. No puedo lograr que se achique para que vean toda la estrategia junta. ¿Verdad? Ahora sí. Ahí. ¿Sí? Fíjense, para introducir el condicional supongo el antecedente para llegar al consecuente. Esa es la estrategia rosada. Ahora, como yo tengo que llevar una negación, implemento la regla de introducción de la negación, que eso requiere otra subderivación, que es esta subderivación amarilla. Entonces supongo lo contrario de lo que quiero probar, P y no P, para ver si así llego a una contradicción. Ahora, para llegar a la contradicción voy a necesitar obtener P y obtener Q, y para eso tengo que eliminar la disyunción.
Y es por eso entonces que acá estamos haciendo otras dos subderivaciones más, que son las dos necesarias para eliminar esta disyunción, para hacer una prueba por casos, y que van a quedar anidadas dentro de la subderivación destinada a introducir la negación, la cual a su vez va a estar anidada dentro de la subderivación para introducir el condicional. Fíjense que siempre toda subderivación queda anidada una dentro de la otra, ¿sí? Nunca pueden darse que queden intersecadas, ¿sí? Nunca puede darse la intersección, digamos, de dos cuadrados o dos rectángulos, ¿sí? Siempre la última que se cierra tiene que ser, la última que se abre tiene que ser la primera en cerrarse. Y la primera en abrirse tiene que ser la última en cerrarse, ¿sí? Nunca pueden cerrar una derivación mientras está abierta otra interna. Bueno, esto que está acá es simplemente un esquema de la prueba, ahora hay que hacer la prueba, ¿no? Esto simplemente es para que ustedes se organicen a cómo tienen que demostrar que algo es un teorema, ¿no? Ustedes, ¿qué es lo que hacen? Bueno, se fijan cuál es el símbolo principal y en función de eso implementan, se dan cuenta de cuál es la regla de introducción de ese símbolo que tienen que aplicar y hacen los supuestos necesarios, ¿no? Es decir, la estrategia para probar un teorema está de alguna manera implícitamente escrita en la misma fórmula. Lo que tengo que hacer es mirar la fórmula y ver cuáles son los símbolos principales. Porque recordemos, no tenemos premisas, ¿sí? No tenemos premisas. Así que hay que usar supuestos que van a funcionar como supuestos como premisas provisorias. Entonces ahora sí vamos a la prueba. Dijimos que como había que introducir este condicional, lo que teníamos que hacer era suponer el antecedente, que es P o Q, para ver si bajo ese supuesto llegamos al consecuente, que es no es cierto que no P y no Q. Y a su vez dijimos que como para llegar a no es cierto que no P y no Q, vamos a tener que introducir una negación, vamos a hacer un segundo supuesto que es suponer que no se da P y no se da Q, o sea, lo contrario de lo que se quiere probar. Y como mi objetivo con esa prueba es llegar a un absurdo, yo voy a necesitar desprender P y desprender Q de acá, para que se contradigan con esta no P y con esta no P. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que eliminar esa disyunción. ¿Cómo se elimina esa disyunción? En dos partes, ¿no? Haciendo una prueba por casos. Y acá está, supongo primero el primer caso, P, para llegar a una contradicción, después supongo el segundo caso, Q, para llegar a una contradicción. Para llegar a una contradicción en este caso, ¿no? En realidad, cuando uno hace una prueba por casos, lo que busca es llegar a la misma fórmula, tanto bajo el primer supuesto como bajo el segundo supuesto. O sea, tanto suponiendo que es verdadero el primer disyunto como suponiendo que es verdadero el segundo disyunto. Esta fórmula de llegada puede ser cualquiera, ¿sí? Acá a mí en este momento me sirve llegar a una contradicción, pero podría ser una fórmula cualquiera, puede ser un existencial, un universal, una fórmula, qué sé yo, R, una fórmula que también tenga una disyunción, puede ser cualquier fórmula. Lo importante es que esta fórmula sea la misma que esta, porque entonces yo digo, yo no sé si es verdadero P o si es verdadero Q, pero cualquiera sea el caso, sea que sea verdadero P o que sea verdadero Q, se da esta fórmula. Entonces concluyo que se da esta fórmula a partir de la disyunción. Esa es la regla de eliminación de la disyunción. Bueno, veamos cómo llega a un absurdo. Bueno, habiendo supuesto P, simplemente lo que tengo que tener es no P, y para eso, ¿qué hago? Bueno, me fijo en el supuesto que yo tenía acá en 2, elimino esta conjunción, obtengo no P, y ya llegó una contradicción por eliminación de la negación entre 3 y 4. Pasemos a la otra subderivación, ahora que tiene que ser independiente de esta, ¿no? Cada una de las pruebas de la prueba por casos tiene que ser independiente entre sí. Entonces, supusimos el segundo disyunto, que es Q, y para llegar a una contradicción, ¿qué hacemos? Liberamos no Q del supuesto 2. ¿Cómo lo hacemos? Eliminando la conjunción del supuesto 2. Entonces ahora me queda Q, no Q, y por lo tanto en el paso siguiente puedo eliminar la negación, ¿sí?, entre 6 y 7 y llegar a un absurdo. ¿Y ahora qué digo? Bueno, que tanto suponer P como suponer Q me lleva a un absurdo, entonces estoy autorizada a concluir en absurdo, eso lo justifico por eliminación de esta negación, la que está en 1, y usando las subderivaciones 3 a 5 y 6 a 8, esta que está acá.
Bueno, ahí cuando llegué al absurdo, ¿qué hago? Bueno, me acuerdo que yo estaba en el marco de una prueba que intentaba llegar al absurdo porque yo lo que hice fue suponer lo contrario de lo que quería probar, ¿no? Es decir, yo supuse 2 para llegar a un absurdo. Como ya llegué a un absurdo, ahí me conviene cerrar el supuesto que partió de 2 y decir entonces que no puede ser verdadero el supuesto 2 porque me llegó a un absurdo. ¿Cómo justifico eso? Bueno, por introducción de la negación, que va desde 2, donde hice el primer supuesto, hasta 9, que es donde cancelé ese supuesto. Bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, yo llegué a esa fórmula, no puede ser que no P y no Q, a partir del supuesto 1. Entonces, ¿ahora qué hago? Ahora cancelo, o sea, fíjense, este es el consecuente del condicional que yo tenía que demostrar. Y lo demostré como habiendo supuesto en 1 su antecedente. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Bueno, cancelar el supuesto que venía en 1, si la subderivación más externa, y decir, no que es verdadero P o Q, tampoco que es verdadero no es cierto que no P y no Q, sino que si fuera verdadero P o Q, entonces sería verdadero no es cierto que no P y no Q. ¿Sí? Es decir, lo que demostré no que es verdadero el supuesto, por supuesto, es un supuesto, y tampoco que es verdadera la fórmula 10, sino que si fuera verdadera la fórmula 1, de ahí se seguiría la fórmula 10. Es decir, lo que probé es esta fórmula condicional. Bueno, este es un ejemplo un poco más complicado de cómo demostrar que una fórmula es un teorema. Eh, Fíjense, es un poco más complicado porque no tenemos premisas, entonces lo que vamos haciendo es mirar cuáles son los símbolos principales que van apareciendo y tratar de ver qué reglas de introducción de esos símbolos principales me llevarían ahí, y a medida que voy haciendo supuestos, si en los supuestos aparecen símbolos lógicos, los voy a tratar de eliminar aplicando las reglas de eliminación de esos símbolos lógicos, como pasó acá con la regla de eliminación de la disyunción. Bueno, vamos a otro caso un poco más complicado. Fíjense, yo lo voy a intentar probar que es un teorema esta fórmula que está acá, ¿no? Fíjense, esta fórmula es bastante larga, ¿y cómo voy a demostrar que es un teorema? Bueno, en primer lugar lo que voy a tratar es ver de identificar cuál es el símbolo lógico principal. En este caso, el símbolo lógico principal es ese condicional. ¿Cómo entonces tendría que hacer para introducir este condicional? Bueno, simplemente voy a tener que suponer el antecedente, que es todo esto para tratar de llegar a este consecuente. Ahora bien, cuando yo trate de llegar a este consecuente, en realidad lo que voy a tratar de hacer es llegar a una fórmula condicional, ¿no? O sea que nuevamente me sirve ver que acá hay un condicional, porque entonces voy a tener que suponer este antecedente para demostrar este consecuente. Este condicional lo voy a poner no rojo, a ver, lo vamos a poner de un color más clarito para que no se lo confundan. Porque este condicional es el condicional que es, podríamos decir, segundo en cuanto a alcance, ¿no? Es decir, el condicional más importante, el principal es este. Ahora bien, fíjense, cuando yo intente llegar a este consecuente, acá voy a ver que también hay un condicional, ¿no? Es decir, que para probar que es verdadera esa fórmula, voy a tener nuevamente que hacer una prueba de introducción del condicional. Voy a tener que suponer P para a partir de ese supuesto llegar a demostrar no R. Y fíjense a su vez que acá tengo una fórmula que está negada, así que muy probablemente me sirva hacer una prueba para introducir la negación, suponer R, y si llega una contradicción, concluyo no R. Bueno, todo esto que les dije está resumido acá en un cuadrito sinóptico, creo que acá está, en donde les explico cómo hacer cuando uno tiene varios condicionales, ¿sí? Uno primero detecta cuál es el símbolo lógico principal de la fórmula. Si esa fórmula tiene como símbolo principal un condicional, ¿qué hago? Bueno, sé que voy a tener que suponer todo el antecedente para tratar de demostrar el consecuente. Ahora, si ese consecuente también tiene como símbolo lógico un condicional, que sería el segundo condicional en cuanto al alcance, sé que voy a tener que hacer un segundo supuesto, suponer ese segundo antecedente para ver si llego al segundo consecuente. Si ese segundo consecuente a su vez también tiene un condicional, voy a tener que hacer un tercer supuesto, voy a tener que suponer el tercer antecedente para ver si bajo ese supuesto llego a un tercer consecuente. Bueno, ese sería, digamos, esquemáticamente la manera de proceder cuando uno tiene varios condicionales.
Y acá les muestro, a ver si lo puedo agrandar un poco, cómo sería la estrategia. No está hecha acá la prueba, esta es solamente la estrategia, ¿no? Que parece una especie de cuadro, pero bueno, sí, justamente es una especie de cuadro sinóptico, de gráfico, que sinópticamente eh, presenta cuál va a ser la estrategia a seguir, ¿sí? Fíjense, esta fórmula que está acá es la que yo tengo que probar que es un teorema. Esa fórmula tiene que ser la última línea de la derivación. O sea, mi paso n, el último paso, tiene que ser la fórmula que yo tengo que probar que es teorema. Entonces, como les decía recién, como este condicional es el principal, yo voy a tener que aplicar la regla de introducción del condicional. Para eso, tomo todo este antecedente y lo pongo como supuesto. Lo pongo como supuesto y me planteo bajo ese supuesto llegar al consecuente, que es toda esta forma. Esto lo voy a llamar primer antecedente, perdón, a lo que está a la derecha del condicional principal lo llamo primer antecedente, lo suelo llamar primer antecedente, no es necesario que lo llamen así, y a lo que está a la derecha el primer consecuente. Entonces yo lo que hice fue suponer el primer antecedente, este que está acá, para ver si este antecedente me permite demostrar este consecuente. A su vez, fíjense que este consecuente que está acá, a ver si lo ampliamos un poco más, también tiene como símbolo principal un condicional, ¿sí? Acá lo estamos viendo. También tiene como símbolo principal un condicional. Entonces, yo llegaría a demostrar este condicional como justamente aplicando la regla de introducción del condicional. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Suponer este antecedente, que es lo que hice acá, lo vamos a llamar antecedente 2, segundo antecedente, y lo ponemos de segundo supuesto. ¿Para qué? Para ver si con ese supuesto llegamos al consecuente, que es esto que está acá, que es lo vamos a llamar segundo consecuente. A su vez, fíjense que este consecuente también tiene como símbolo principal un condicional, así que yo, ¿cómo podría llegar a este condicional? Bueno, introduciéndolo, es decir, suponiendo su antecedente, nuevamente, sería el antecedente 3, que lo estoy poniendo como tercer supuesto, para ver si bajo ese supuesto llego al tercer consecuente. Fíjense que ese tercer consecuente es la fórmula no R, es decir, es la negación de algo. Por lo tanto, ¿cómo podría llegar esa fórmula? Bueno, precisamente introduciendo la negación. Es decir, voy a suponer R para ver si bajo ese supuesto llega un absurdo. Si llega un absurdo, entonces digo, bueno, no es cierto R. Entonces, fíjense que hicimos un primer supuesto para introducir un condicional, un segundo supuesto para introducir el segundo condicional, un tercer supuesto para introducir el tercer condicional, y acá un cuarto supuesto. ¿Por qué? Porque el consecuente del último condicional, del condicional más interno, era una negación. Entonces, para probar esta negación, supongo lo contrario para ver si llegó un absurdo. A su vez, fíjense que ya el primer supuesto que hice, bueno, como mi objetivo es llegar a un absurdo, yo voy a tratar en algún momento de llegar, por ejemplo, a obtener, no sé, ese que está acá y no ese que está acá, ¿no? Parece que podría salir de ahí la contradicción. O quizás obtener P de acá, o obtener no P de alguna manera de acá y P de acá, ¿no es cierto? Quizás podría llegar a salir, no sabemos muy bien de dónde va a salir la contradicción. Quizás salga entre ese y no ese, no sabemos. Bueno, en cualquier caso, yo parece que voy a necesitar esta fórmula. Entonces, como el símbolo principal de esta fórmula es una disyunción, voy a tener que eliminar ese símbolo principal, y para eso tengo que hacer una prueba por caso para eliminar la disyunción. Y eso es lo que está acá, ¿sí? Acá supuse el primer disyunto, no es cierto que P no Q, y acá supuse el segundo disyunto, R no S. Y en ambos casos me planteó llegar a un absurdo. ¿Por qué? Y bueno, porque esta subderivación está dentro del marco, estas dos subderivaciones, están dentro del marco de esta otra subderivación amarilla que tenía como propósito llevar a una contradicción, ¿sí? Porque estoy tratando de probar no R, así que supuse R para llegar a una. Bueno, todo esto con tantas pruebas, subderivaciones anidadas, es lo que ese sería el esquema, no está todavía hecha la prueba, ¿no? Esto simplemente les adelanto cuál va a ser el esquema para que ustedes vean cómo se organiza una prueba
de un teorema, ¿no? Como no tenemos premisas, vamos suponiendo los antecedentes de los condicionales para tratar de llegar a los consecuentes. Y acá tenemos la derivación ya completa. Me gustaría ver si achicándola podemos llegar a verla toda entera. Vamos a achicar un poquito más. Uy, me parece que ahí la achiqué demasiado. A ver ahora. Acá tenemos la derivación completa. Fíjense, me va a llevar 17 líneas esta derivación. Como les decía, como este es el símbolo principal, ¿sí? Este condicional es el símbolo principal, la prueba se inicia suponiendo el antecedente 1, es decir, el antecedente de este condicional, del que es principal, con el propósito de llegar al consecuente, que es todo esto. ¿Sí? Ahora fíjense, este consecuente al que yo me propongo llegar, antes de llegar al teorema definitivo, también tiene un condicional como símbolo principal. Entonces, ¿qué conviene hacer? Bueno, o qué se puede hacer, lo único que se puede hacer es suponer el antecedente, lo vamos a llamar antecedente 2, el segundo supuesto, para ver si bajo ese supuesto llegamos al consecuente, que es esto, P entonces R. Este consecuente, a su vez, este consecuente 2 también tiene un condicional como símbolo principal, así que, ¿qué es lo que hacemos? Un tercer supuesto. Suponemos que es verdadero P, su antecedente, para llegar a no R, su consecuente. Como a su vez quiero llegar a no R, y eso es una fórmula negada, ¿qué hice aquí? Bueno, supuse lo contrario de lo que quiero demostrar para llegar a una contradicción. Y bueno, y como les decía, ¿cómo podríamos llegar a una contradicción? Y yo voy a tratar de llegar a una contradicción viendo si llego en algún momento a una misma fórmula que esté afirmada y negada, ¿no? ¿Y cómo podríamos llegar a eso? Y bueno, fíjense, acá lo que hice fue hacer una prueba de eliminación de la disyunción, ¿sí? Que va a quedar anidada a la subderivación más interna que teníamos hasta ahora, que era para introducir la negación. ¿Qué fue lo que hice yo acá? Primero supuse que es verdadero el primer disyunto, no es cierto que P y no Q, para ver si podía llegar a una contradicción. Y después supuse el segundo disyunto, no R veces, para ver si podía llegar a una contradicción. ¿Cómo llego a una contradicción a partir de no P y no Q? Bueno, lo que hice acá fue armar una fórmula que sea igual que la que tengo en 5, pero sin negar. ¿Y cómo hice eso? Bueno, fíjense. Por un lado, puedo obtener no Q a partir de 2 si elimino la conjunción que está en 2. ¿Sí? Y me quedo con no Q. Y por el otro lado, puedo armar la conjunción de P con no Q. ¿Por qué? Porque a P ya lo tenía acá en un supuesto. Entonces yo había demostrado no Q y acá había supuesto P, entonces puedo poner en conjunción P que estaba en 3 con no Q que está en 6. ¿Y qué es lo que tengo acá entonces? Bueno, en 7 tengo la misma fórmula que la que tenía en 5, pero en 5 está en negada y en 7 no. Así que llegué a una contradicción. ¿Sí? Acá pongo contradicción y justifico por eliminación de la negación, y pongo primero el número de la fórmula que no está negada y después el de la fórmula que sí está negada. Ah, acá hay un error. Acá tiene que hacer. Bueno, ¿qué hacemos a continuación? Ahora vamos a suponer que es verdadero el segundo miembro de la disyunción, es decir, R entonces no es. Supongo que es verdadero R entonces no es y trato de llegar a una contradicción. ¿De dónde podrá salir la contradicción? Bueno, probablemente entre es y no es, ¿no? ¿Cómo puedo sacar no es? Bueno, fíjense que acá, en este supuesto, el símbolo principal es un condicional. Si yo quiero obtener no es, lo puedo hacer ¿de qué modo? Bueno, si tengo el antecedente, puedo sacar el consecuente. Y el antecedente lo tengo, porque lo había supuesto en 4, ¿no? Entonces, por eliminación de este condicional que está en 9, usando el antecedente que está en 4, obtengo no es. ¿Y a ese de dónde lo puedo obtener? Bueno, ese lo puedo obtener de 2 eliminando la conjunción. Entonces ahora tengo ese en 11 y no ese en 10, y digo que he llegado a una contradicción, eso lo pongo en 2. Y lo justifico por eliminación de la negación entre 11, donde está la fórmula afirmada, y 10, donde está la fórmula negada. Y
Y bueno, ¿y ahora qué digo? Ahora digo, bueno, yo tengo una disyunción en 1. El primer disyunto me llevó a un absurdo, el segundo disyunto también me llevó a un absurdo, entonces puedo concluir el absurdo, ¿sí? Y esta fórmula 3 se la justifico por eliminación de la disyunción, ¿cuál? Esta que está en 1, y la prueba fue de 5 a 8 y de 9 a 12. ¿Sí? Esta prueba y esta, son dos derivaciones. Bueno, y cuando llegué al absurdo, ¿qué es lo que hago? Digo, bueno, yo supuse R y llegué a un absurdo, entonces ahí cancelo el supuesto y digo, bueno, no puede ser verdadero R. Y lo justifico por introducción de la negación. Empezó en 4, donde supuse R, y termina en 13, donde llegué a la contradicción. Bueno, y acá simplemente me fijo que yo llegué a no R bajo a ver el supuesto de P, en 3. Entonces ahí cancelo el supuesto de 3 y en el paso siguiente digo entonces que P implica no R por introducción del condicional 3 a 14. A su vez ahora digo, bueno, que yo llegué a esta fórmula, P entonces no R, ¿de qué manera? Bueno, por haber supuesto que es verdadero 1 Q y S. Entonces acá en 15 cancelo ese supuesto que habría en 2, y en el paso siguiente digo entonces que el antecedente Q y no S implica el consecuente, P y no R. A su vez, fíjense que a P y no R yo llegué porque había supuesto en 1 toda esta disyunción. Entonces acá en 16 me conviene cancelar el supuesto y en el paso siguiente decide entonces que lo que está en 1 implica lo que está en 16 por introducción del condicional. Bueno, a mí se me dejaron de ver algunas de los bordes de las cajas, pero seguramente que esto fue porque achiqué demasiado la vista. Bueno, de todas maneras ustedes tienen la clase ya en PDF. Voy a tener que hacer unas correcciones. Bueno, entonces fíjense, una cosa importante, una aclaración. Cuando teníamos razonamientos y usábamos premisas, lo que hacíamos era eliminar los símbolos principales de las premisas usando reglas de eliminación y después, usando reglas de introducción, íbamos introduciendo los símbolos que iban a quedar como símbolo principal de la conclusión. Ahora, cuando tenemos teoremas, cuando tenemos que demostrar que una fórmula es teorema, no tenemos premisas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, usamos supuestos. Y lo que eliminamos van a ser los símbolos principales de esos supuestos. Bueno, ahora vamos a demostrar qué es un teorema, esta fórmula, que, para meternos ya en un caso un poco más de complejidad, es una fórmula que está en el lenguaje de predicados. ¿Cómo demostraría que esta fórmula es un teorema? Bueno, lo primero que me fijo es que el símbolo principal de esta fórmula es un cuantificador universal, así que para que yo llegue a esta fórmula universal, primero voy a tener que llegar a un caso particular. Si yo voy a probar que esto vale para todos, si por ejemplo primero demuestro que esto vale, no sé, para Juan, digamos, y después veo que Juan es un fulano cualquiera, es decir, que esta D que está acá no es una constante que esté en premisas o en conclusión. Bueno, acá no va a estar en premisas porque no hay un razonamiento y no va a estar en la conclusión si no está en la fórmula de llegada. Y lo importante es que tampoco figuren supuestos no cancelados. Acá van a ver que yo lo estoy poniendo en un supuesto, pero el supuesto lo cancelo antes de aplicar la regla de introducción de la animación. Acá, si quieren, podemos aclarar que podemos introducir el cuantificador universal en la línea 3, porque la constante D es un parámetro, ¿sí? Más que constante, es un parámetro de la derivación. Es decir, si yo en vez de usar la D, usara B, A, C, cualquier otra letra, esta derivación lo hubiera podido hacer igual. Siempre que introduzcan el cuantificador universal, siempre, siempre, siempre tienen que revisar que lo introducen cambiando, poniendo una variable en lugar donde antes había un parámetro, es decir, no una constante que figura en las premisas, no una constante que figura en la conclusión o en la fórmula de llegada, o que figura en un supuesto no cancelado, ¿sí? Sino, siempre traten de que sea un parámetro, si no, no pueden, si no es un parámetro, no pueden aplicar la regla de introducción del universal. Bueno,
Yo ahora que me propongo llegar a un caso particular como este, para después generalizar y decir que eso vale para todos, veo que pensado así, pensando en llegar a un caso particular, esta fórmula a la que pienso llegar tiene como símbolo principal un condicional. Entonces, si yo quiero derivar esta fórmula, lo que tengo que hacer es aplicar la regla de introducción del condicional. ¿Y cómo se aplica esa regla? Bueno, se supone el antecedente, en este caso es PD y QD, para ver si bajo ese supuesto puedo llegar al consecuente, que en este caso es PD. Y bueno, este ejemplo es muy simple, ¿no? Porque del supuesto a la conclusión que yo pienso llegar, PD es simplemente un paso, elimino la conjunción y listo, ¿no? Y después, ¿qué digo? Bueno, ahí me conviene cerrar la subderivación, porque ya llegué al consecuente, y digo que como esta fórmula me permitió derivar esta, entonces lo que está en 1, PD y QD, implica lo que está en 2. Y bueno, después constato que D es un parámetro que no está en premisas, no está en la fórmula de llegada o en la conclusión. Y si bien está un supuesto, ese supuesto ya fue cancelado, entonces D es un individuo cualquiera, es un fulano, digamos, no es Juan en particular. Entonces lo que yo probé para D en realidad vale para cualquier individuo. Bueno, ese es un ejemplo bastante sencillo porque era el primer ejemplo que hacíamos con el lenguaje de predicados. Veamos otro. Acá tenemos una oración que dice: para que todo haya sido creado por Dios es condición necesaria que algo haya sido creado por Dios, ¿no? Entonces, esto lo simbolizamos así. Cualquiera sea X fue creado por Dios, solo si hay algo que fue creado por Dios. Si queremos, esta regla, este teorema se puede usar como ley lógica, es decir, como una especie de regla de inferencia que me habilita para pasar de una fórmula cuantificada universalmente a una cuantificada existencialmente. Eso se suele llamar descenso cuantificacional. Es decir, lo que vale para todo también vale para algunos. Así dice eso. Bueno, ¿cómo podría llegar yo a demostrar que esto es una ley lógica, que es un teorema? Bueno, me fijo que el símbolo principal de esta fórmula es un condicional, así que simplemente lo que tengo que hacer es aplicar la regla de introducción del condicional. Uy, acá está mal justificado, hay un montón de errores. Bueno, para aplicar esa regla, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que suponer que es verdadero el antecedente para todo xp de x, para ver si bajo ese supuesto llego al consecuente. Hay un x tal que p de x. Y bueno, una vez que yo hice ese supuesto, ¿qué hago? Fácilmente lo que hago es, eh, piensen, yo tengo que llegar a una fórmula que dice hay un x o hay un y, digamos, tal que p de i a. Fíjense que acá tengo que llegar a una fórmula que es existencial. Yo podría llegar a una fórmula existencial si antes probara que eso es verdadero para alguien en particular, por ejemplo, para Juan, ¿no? Si yo pruebo que Juan es hermano de María, habré probado que hay alguien que es hermano de María, ¿no? Uy, acá no es introducción, acá hay un error. Esta no es una introducción del universal. Esta es la introducción del existencial, un montón de errores. Ah, bien. Es la introducción del existencial lo que estamos haciendo acá, ¿no? Es decir, para que yo pueda aplicar esta regla de introducción del existencial, la tengo que aplicar a una fórmula particular, una fórmula que no tenga variables. Y lo que vale para un individuo particular vale para alguien. ¿Sí? Siempre recuerden, la introducción del existencial es una regla fácil, no necesita subderivaciones, no necesita supuestos, no necesita parámetros, no necesita nada. ¿Sí? Si Juan es hermano de María, yo puedo afirmar que hay alguien que es hermano de María. Y listo. Bueno, ¿y cómo podría probar que Juan es hermano de María? Bueno, esto es fácil, ¿no? Simplemente elimino el cuantificador universal de acá, ¿no? Recuerden que la eliminación del universal también es una regla fácil. Lo que vale para todo, vale para A, para B, para C. Bueno, entonces yo acá, como esto vale para todo, digo, bueno, si vale para todo, vale para el individuo B, es decir, el paso 1 al paso 2, lo que apliqué es la eliminación del universal. Y acá digo, bueno, si B tiene la relación P con A, hay alguien que tiene la relación P con A, acá hice introducción del existencial, y finalmente lo que hice fue introducir el condicional, porque, bueno, como suponer 1 me llevó a la fórmula que está en 3, puedo afirmar en 4 que lo que está en 1 implica a lo que está en 3.
Bueno, pasemos a un enunciado que es un poquito más complejo. Dice, si algunas aves no vuelan, entonces no es cierto que todas las aves vuelan. Y llamamos P de X a X es ave y Q de X a X es vuela, ya está, enunciado se simboliza así, ¿no? Y resulta que este enunciado, o esta fórmula, también es un teorema, es decir, que se puede probar que es una ley lógica mediante una derivación en el sistema X. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? ¿Cómo hicimos para probar que es un teorema? Bueno, nos fijamos que el símbolo principal es un condicional, de nuevo, así que lo que hacemos es suponer el antecedente. Voy a achicar un poquito esto para que vean toda la derivación junta. Lo que hacemos es suponer que es verdadero el antecedente, existe un z tal que p de z y no q de z, es decir, hay aves que no vuelan, suponemos que es verdadero eso, para tratar de llegar al consecuente, ¿sí? Para llegar a probar que no todas las aves vuelan, que es lo que tenemos que probar como anteúltimo o como último paso de la subderivación, ¿sí? Es decir, fíjense, este condicional, para introducirlo, lo que hago es suponer el antecedente, hay aves que no vuelan, para llegar a que no toda ave vuela. A su vez, fíjense, para probar que no toda ave vuela, yo tengo que introducir una negación. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, hago un segundo supuesto. Supongo que todas las aves vuelan para tratar de llegar a un absurdo. Y bueno, ¿y esta subderivación de acá adentro de dónde salió? Y porque yo quiero llegar a una contradicción. Para llegar a la contradicción, aparentemente voy a tener que trabajar con no Q, o voy a tener que ver si puedo sacar algún caso especial de no Q, por ejemplo, el ñandú X no vuela, y de acá, por ejemplo, el ñandú A no vuela y el ñandú A vuela, ¿no? O sea, si puedo derivar Q de A, supongamos, y no Q de A, habré llegado a un absurdo, ¿sí? Como yo tengo que llegar a un absurdo, y acá tengo Q y acá tengo no Q, voy a tener que trabajar sí o sí con esta fórmula. Y esta fórmula, ¿qué pasa? Es una existencial. Y acá viene el problema, ¿no? Porque recuerden que cuando uno quiere eliminar una existencial, no lo puede sacar así nomás a la existencial. Si yo de saber que hay alguien que sabe y no vuela, esto no me permite afirmar que Tweety sabe y no vuela. No sé quién es el ave que no vuela. Bueno, hay muchas, pero en particular no sé cuál. Por ahí Tweety sí es un ave que vuela y hay otros que no. Quizás yo le puse Tweety un canario y ese es un ave que vuela. Quizás yo le puse Tweety un pingüino y ese es un ave que no vuela. Entonces, de saber que hay alguien que sabe y no vuela, no puedo inferir que Tweety sabe y no vuela. Pero puedo suponer que Tweety sabe y no vuela. ¿Sí? Acá empieza la prueba en 3 para eliminar este existencial. ¿Sí? Recuerden que eliminar el existencial requiere hacer un supuesto y una subderivación. En ese supuesto tengo que involucrar una constante de individuo que no figure ni en las premisas, ni en la conclusión, ni en supuestos anteriores no cancelados. Bueno, acá no hay premisas, pero no tiene que estar ni en supuestos anteriores no cancelados, ni en la fórmula a la que yo tengo que llegar. Como no figura la letra A en la fórmula a la que yo tengo que llegar, y tampoco figura en los supuestos anteriores, usé la letra A. Pero podría haber usado la letra B o cualquier otra constante en este caso, ¿sí? Pero siempre es importante que se fijen que tienen que usar un parámetro. Yo lo voy a aclarar acá, que A es un parámetro en esta subderivación que estoy haciendo, que recordemos, ¿para qué estoy haciendo esta subderivación? Para eliminar este existencial, ¿sí? Que no lo puedo eliminar existencialmente, no lo puedo eliminar directamente. Hago un supuesto, supongo que se cumple para un individuo, digamos, Tweety, y tengo que llegar a una fórmula en la que ya no figure ese individuo, ¿sí? Yo recién voy a poder cancelar ese supuesto cuando llegue una fórmula cualquiera, siempre que no figure ese individuo. En este caso en particular, como esta subderivación la hago dentro del contexto de una prueba para llegar a un absurdo, yo voy a tratar de llegar a un absurdo. Para el absurdo es un esquema de fórmula cualquiera en donde no figura ninguna constante en particular. Por eso es que acá puse como subobjetivo llegar a un absurdo, ¿sí? Cuando uno hace una prueba para eliminar una existencial,
uno puede llegar a una fórmula cualquiera, incluso a una fórmula que también tenga un existencial, diferente de este, siempre que en esa fórmula no figure la constante que está trabajando, que uno introduzco acá en el supuesto, ¿sí? Porque si no, si figurara esa constante, ya no sería un parámetro esa constante. Bueno, habiendo supuesto esto, recordemos que yo lo que trato es de llegar a una contradicción. Entonces, ¿cómo voy a llegar a una contradicción? Bueno, miro que acá hay una conjunción y la elimino para poder obtener no Q de A, porque recordemos que yo creo que el absurdo va a salir de acá y de acá, ¿no? Bueno, esto no sé por qué está en amarillo, no tendría por qué estar en amarillo realmente. Es cierto, lo debo haber puesto en amarillo porque la idea era llegar a una contradicción para introducir la negación. Pero en este momento lo que me hace falta ver es que yo quiero llegar a una contradicción y para eso voy a usar no Q de A, que la saqué de acá por eliminación de la conjunción, y también voy a eliminar ahora este cuantificador universal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo que es verdadero para todos es verdadero para A, para B, para C? Así que simplemente lo elimino usando la letra que a mí más me sirve. En este caso me sirve eliminarlo para A. ¿Sí? Entonces lo que hice acá en 6 es eliminar el cuantificador universal que estaba en 2. Esta sería la justificación. Me queda un poquito arriba, ¿no? Está quedando ya un poco arriba desde acá. Ahí está. Entonces yo hice acá la eliminación del universal de 2, y ahora como ya en 4 había eliminado la conjunción de 3 y me había quedado con PDA, uso ese PDA para eliminar este condicional, ¿sí? Es decir, yo tengo un condicional en 6. En PDA en 4 tenía PDA, que es el antecedente de este condicional. Entonces, como tengo un condicional y su antecedente, puedo quedarme con su consecuente, es decir, con QDA. Y eso lo justifico por eliminación del condicional entre 6 y 4. Y bueno, ¿y qué logré así? Tener QDA en 7 y no QDA en 5, así que tengo una contradicción. Eso es lo que pongo en 8. ¿Y cómo lo justifico? Por eliminación de la negación entre 7, que es donde está la fórmula firmada, y 5, que es donde está la fórmula negada. Bueno, y ahora yo digo que yo acá tenía una existencial. Supuse que lo que me decía esa fórmula existencial se cumplía para el individuo A, qué sé yo, para Twitty. Y bajo ese supuesto llegué a un absurdo. Bueno, ahí, como ya no figura A, ¿sí? Como acá ya no figura el parámetro A, ahí es donde me conviene cancelar este supuesto, esta subderivación. Antes no lo podría haber podido cancelar porque figuraba A. ¿Sí? Cuando uno elimina una existencial, tiene que cerrar la subderivación en una fórmula donde ya no figura el parámetro. Entonces yo la cierro acá y en el paso siguiente que hago, repito la misma fórmula, ¿sí? Esto es bastante poco intuitivo. Bueno, acá esto tampoco tendría que estar pintado de amarillo, vamos a dejarlo así. Siempre recuerden, cuando uno elimina un existencial, hace un supuesto, en donde en ese supuesto tiene que haber una constante que sea parámetro, y tiene que cancelar el supuesto cuando llegue una fórmula en donde, cualquiera, pero en donde no figure ese supuesto, ¿no? Donde no figure A. Y luego de cancelar el supuesto, repite esa fórmula de llegada. ¿Y por qué la repetimos? Bueno, porque esta fórmula, a diferencia de lo que pasaba acá, esta fórmula ya no depende de este supuesto, ¿sí? Acá el absurdo dependía de este supuesto. En cambio acá el absurdo ya no depende de este supuesto. Yo ahora lo puedo justificar, que es lo que hice acá. ¿Cómo lo justifico? Lo justifico diciendo que acá eliminé el existencial que estaba en 1 mediante una subderivación que empezó en 3 y terminó en 8. Bueno, este es el paso 9, quedó un poco arriba quizás la justificación. A ver si lo bajamos. Vamos a poner un poco más chico el espacio. Fíjense, yo ahora digo que el hecho de suponer 2, esta fórmula universal, me llevó a un absurdo. Entonces acá cancelo ese supuesto de 2 y en el paso siguiente digo entonces que no puede ser verdadero lo que estaba en 2. Y eso lo justifico por introducción de la negación. ¿De dónde? Desde 2, donde estaba la fórmula contraria a la que yo quería probar, hasta 9, que es donde llegué al absurdo. Bueno, y ahora veo que esto que me quedó en 10, me quedó un poco arriba, pero bueno,
esto es lo que me quedó en 10. Vamos a ampliar un poco también esto para que quede más claro. Esta fórmula a la que yo llegué en 10, esta que está acá, ¿cómo llegué yo a esa fórmula? Bueno, yo a esa fórmula llegué porque había supuesto, vamos a ampliar un poco el espacio, y vamos a bajar acá la justificación. Yo llegué a esta fórmula, ¿de qué manera? Bueno, por haber supuesto el supuesto 1. ¿Sí? Haber supuesto esto, haber abierto el supuesto 1 me llevó a la fórmula 10. Entonces a mí, y ese era mi objetivo, ¿no? Ese era el objetivo que yo me proponía cuando supuse 1. Entonces acá en 10 me conviene cancelar la subderivación que habría en 1, y en el paso siguiente que digo que lo que está en 1 implica lo que está en 10. Y lo justifico por introducción del condicional. Bueno, esa era la derivación de la fórmula que queríamos demostrar como verdadera. Bueno, y acá tenemos otro teorema, que creo que es el último. Fíjense, acá tenemos otro teorema que vamos a demostrar. Es decir, que vamos a demostrar que esta fórmula es lógicamente verdadera. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, fíjense que el símbolo principal de esta fórmula es un condicional. Así que para que yo pueda demostrar que esta fórmula es un teorema, lo que voy a tener que hacer es introducir el condicional, para lo cual voy a partir de suponer todo esto, que es el antecedente, para ver si bajo supuesto, ese supuesto llegó a esto, que es el consecuente. ¿Sí? Esto lo tenemos acá, planteado, ¿no? Supuse el antecedente, con la intención de ver si bajo ese supuesto llegó al consecuente, que sería esta fórmula existencial. Bueno, a su vez, fíjense que si yo quiero llegar a una fórmula existencial, ¿qué tengo que hacer antes? Bueno, llegar a un caso particular de esa fórmula. Entonces me propongo llegar antes a este caso particular, por ejemplo, PDC, entonces SDC. ¿Sí? Si yo llegara a probar que PDC implica SDC, bueno, si eso le pasa al individuo C, le pasa a alguien, ¿no? Entonces estaría autorizada a introducir el existencial. Plantearme así que yo quiero llegar a esta fórmula particular me hace ver entonces que acá tengo un condicional. Es decir, si yo quiero llegar a esta fórmula condicional, ¿qué tengo que hacer? Suponer el antecedente PDC para tratar de llegar al consecuente S. Entonces, ¿sí? Recordemos la estrategia. Este símbolo es un condicional. Si yo quiero introducir este símbolo, supongo todo el antecedente. Eso es lo que hice en uno. ¿Con qué objetivo? Con llegar al el objetivo es llegar al consecuente, esta fórmula existencial. Este es el anteúltimo paso. Ahora bien, ¿cómo podría llegar a ese anteúltimo paso? Bueno, como esta es una fórmula existencial, para llegar a este anteúltimo paso, tengo que tengo que llegar antes a un caso particular. Y ese caso particular resulta que es un condicional. Así que supongo el antecedente para llegar al consecuente. Bueno, ¿y cómo hago ahora para llegar a ese deseo? Bueno, me fijo que ese está acá. Si yo quiero obtener ese deseo, voy a tener que sacarlo de acá. Pero bueno, no lo puedo sacar directamente, ¿no? ¿Se acuerdan? Primero tengo que sacar el símbolo principal, así que estos supuestos sería como una premisa provisoria, así que lo que hago es eliminar el símbolo principal, que es un cuantificador universal, ¿no es cierto? Bueno, así que lo puedo eliminar y todo lo que me dicen que vale para todos, vale en particular para C. ¿No? Vale para A, para B, para cualquier individuo, pero a mí en este caso me sirve C para vincularlo con lo que tengo acá. Entonces elimino lo universal y cambio cada aparición de la variable X por la constante C. Y me queda este condicional. Y recuerden, yo estoy interesada en sacar S de C de acá. ¿Cómo podría sacarlo? Y bueno, no lo puedo sacar directamente. Primero voy a tener que eliminar el símbolo principal de esta fórmula, que es un condicional. ¿Cómo lo elimino? Y bueno, para eliminarlo tengo que tener el antecedente. Y no lo tengo ese antecedente. Pero lo puedo construir. ¿Cómo? Y porque en 2 yo había supuesto que era verdadero PDC. Y si es verdadero PDC, es verdadera la disyunción de PDC con cualquier fórmula. Entonces lo que hice acá fue introducir la disyunción de PDC que está en 2 con la fórmula que a mí me sirve, que es QDC.
Bueno, y lo que armé ahora en 4 es precisamente el antecedente del condicional que tengo acá en 3. Entonces, si en 3 tengo un condicional y en 4 tengo el antecedente, puedo eliminar el condicional y quedarme con su consecuente, que es R de C y S de C. Y ahí puse entonces que la justificación es eliminación del condicional entre 3 y 4. Ahora fíjense, yo estoy interesada en obtener S de C. ¿Cómo lo puedo obtener? Bueno, ahora fácilmente a partir de lo que está en 5, simplemente elimino la conjunción, ¿sí? Parece que me queda un poco. Ahí está, muy bien. Vamos a tocar un poco. Ahí. Eliminé la conjunción y me quedé con S de C en el paso 6. Entonces, suponer P de C me llevó a S de C, que ese era mi objetivo, ¿no? Llegar a S de C. Entonces, acá me conviene cancelar ese supuesto, el de P de C, y decir que entonces que P de C implica S de C por introducción del condicional. Y bueno, lo que acá probé para el individuo C, si esto vale para el individuo C, entonces es verdadero para al menos algún individuo. Así que introduzco el existencial en 7 y digo, hay alguien tal que si tiene la propiedad P de I, tiene la propiedad S de I. Esta fórmula, que está en 8, es el objetivo al que yo me planteaba llegar cuando hice el supuesto 1. Entonces acá, en 8, es donde me conviene cancelar la subderivación que empezó en 1 y decir entonces que lo que está en 1 implica lo que está en 8. Y lo justifico por introducción del existencial. Por introducción del existencial entre 1 y 2. Bueno, ahora vamos a un último ejemplo, ahora sí es el último, que es probar que es un teorema esta fórmula. Fíjense que de nuevo en esta fórmula tenemos como símbolo principal un condicional. Entonces lo que vamos a hacer es suponer que es verdadero el antecedente para llegar a probar el consecuente. A su vez, cuando trabajemos con este supuesto, que va a funcionar como premisa provisoria, ustedes van a notar que acá hay una existencial, perdón, que acá hay una disyunción. Así que va a haber que eliminar este símbolo lógico. Y a su vez, acá hay existenciales, ¿sí? Así que en algún momento también va a haber que hacer las pruebas necesarias para eliminar los existenciales. Entonces voy a tener una subderivación más externa, que es la asociada a la introducción del condicional. Dentro de esa subderivación seguramente voy a tener otras dos subderivaciones que son las asociadas a las pruebas por caso, ¿no? Voy a suponer este primer disyunto y después voy a suponer este segundo disyunto. A su vez, dentro de esa subderivación voy a tener otra, que es para eliminar este existencial. Y dentro de esta subderivación voy a tener que hacer otra para eliminar este segundo existencial. ¿Sí? Ese va a ser más o menos esto que les estoy contando, es lo que van a ver acá en este dibujito. En este dibujito, a ver, voy a achicarlo un poco para que, a ver si pueden ver todo el esquema de la prueba en un mismo pantallazo. A ver si se ve. Vamos a achicarlo un poco más. Aquí está. Fíjense, ¿no? Acá como tengo que probar un condicional, supongo el antecedente del condicional para tratar de llegar al consecuente. A su vez, como en este supuesto hay una disyunción, hago esta prueba celeste por casos, ¿no? Supongo el primer disyunto y después supongo el segundo disyunto. Y en ambos casos trato de llegar a la misma fórmula. ¿Qué voy a tratar de que sea? Voy a tratar de que sea el objetivo de la subderivación más externa, ¿no? Que es llegar a este consecuente. Bueno, a su vez, una vez que hice esos supuestos, ¿no? El del primer caso y el del segundo caso, veo que acá hay una fórmula existencial y acá también hay una fórmula existencial. Así que no las puedo eliminar directamente, voy a tener que hacer un supuesto para ver si a qué me conduce ese supuesto, si me conduce una fórmula en donde no figura el parámetro. Y acá va a pasar lo mismo, para eliminar este existencial voy a tener que hacer una subderivación, usar un parámetro y llegar a una fórmula en donde ya no figure ese supuesto. Bueno, así que nos va a quedar el dibujo de las subderivaciones anidadas, va a ser esto. Y siempre recuerden que nunca puede haber subderivaciones que se intersequen unas con otras, siempre tienen que estar anidadas.
Bueno, vamos ahora a la prueba propiamente dicha, que es la que tenemos acá. A ver, la vamos a ampliar un poquito. Parece monstruosa, pero no es tan monstruosa. Ahí está. Fíjense, según lo prometido, acá hay un condicional. Entonces lo que hacemos es, primero que nada, lo que hacemos es suponer el antecedente de ese condicional con el objeto de llegar al consecuente. Ese es el objetivo. Supongo el antecedente para llegar al consecuente. A su vez, como ese supuesto va a funcionar como una premisa provisoria, yo me fijo cuál es el símbolo principal y lo voy a tratar de eliminar. Bueno, el símbolo principal es una disyunción, así que para eliminarlo tengo que hacer una prueba por casos. Primero supongo el primer disyunto para ver si puedo llegar a esta fórmula, que es el objetivo de la subderivación principal, y después voy a suponer el segundo disyunto para ver si puedo llegar a la misma fórmula que antes. Bueno, puede ser que uno no llegue a la misma fórmula. Digamos, seguro que no tiene que llegar a la misma fórmula en cada una de las subderivaciones de la prueba por caso, pero no necesariamente esa fórmula tiene que ser la que uno busca en la subderivación más externa. Quizás una fórmula intermedia que después sí me lleve a eso. Bueno, en este caso, entonces, ¿qué hago? Yo quiero llegar a probar que hay alguien que tiene las propiedades P o Q. ¿Y cómo podría llegar a probar que hay alguien que tiene las propiedades P o Q? Bueno, fíjense, acá tengo un cuantificador existencial, ¿no? Entonces, para probar esa fórmula existencial, lo que tengo que llevar antes es a un caso particular. Por ejemplo, tendría que probar que A tiene la propiedad P o tiene la propiedad Q. ¿Cómo podría probar eso? Bueno, con que llegue a uno de los disyuntos, si yo pruebo P de A, en el paso siguiente introduzco la disyunción y ya habré probado P de A o Q de A. Entonces me voy a proponer llegar a P de A. ¿Y cómo podría hacerlo? Bueno, yo hasta ahora lo único que tengo es el supuesto del primer caso, que hay alguien que tiene la propiedad P. De ahí no se sigue que es A el que tiene la propiedad P. Yo lo que puedo hacer es suponer que es A el que tiene la propiedad P y ver a qué consecuencias me conduce ese supuesto, ¿no? Entonces, supongo que es A el individuo que tiene la propiedad P, podría suponer B, C o cualquier otro individuo porque lo que yo tengo que tratar es de usar una constante que sea parámetro, ¿no? Y acá no hay ninguna constante usada, entonces cualquiera que use va a ser parámetro, ¿no? Entonces ponemos A es parámetro, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea parámetro? Uy, no me cabe. ¿Qué quiere decir que sea parámetro? Bueno, que no está en las premisas, no está en la conclusión y no está en supuestos no cancelados. Acá no hay premisa, pero bueno, no está en supuestos no cancelados. Bueno, una vez que yo supuse PDA, digo, bueno, si es verdadero PDA, es verdadera la disyunción de PDA con cualquier otra fórmula y en particular a mí me interesa su disyunción con QDA. Bueno, yo acá todavía no puedo cerrar el supuesto para eliminar el existencial, ¿sí? No lo puedo yo acá tengo un existencial que eliminar y no lo puedo eliminar acá todavía porque todavía está el parámetro. La fórmula de llegada tiene que ser una fórmula en donde no figure el parámetro. Pero bueno, no importa, porque yo no quería llegar a probar que era A el individuo que o bien tenía la propiedad P o bien tenía la propiedad Q. Lo que tenía que demostrar era que había alguien que o bien tenía la propiedad P o bien tenía la propiedad Q. Y bueno, de saber que A tiene esa propiedad, o la P o la Q, eso es suficiente para probar que hay al menos alguien que tiene o bien la propiedad P o bien la propiedad Q. Es decir, lo que hice ahora fue introducir el existencial, que recordemos es una regla que no tiene restricciones, ¿sí? A diferencia de eliminarlo, ¿sí? Eliminar el existencial es difícil, introducir el existencial es fácil. Bueno, y acá en 5 ya llegué a una fórmula en donde no figura A. Como llegué a una fórmula en donde no figura A, entonces ahora sí puedo cancelar el supuesto
que hice en 3, ¿sí? Ya puedo cerrar esta subderivación y decir que esta forma, repetir la fórmula de llegada, pero ahora la repito porque, bueno, porque ya no depende del supuesto de que PDA es verdadera, ¿sí? Ahora yo puedo justificarla diciendo que acá eliminé el existencial. ¿Cuál existencial? El que figuraba en 2. Y la prueba fue la que va de 3 a 5. ¿Sí? Bueno, esto, fíjense, suponer que hay un X tal que es P de X me llevó a suponer que hay alguien que bien tiene la propiedad P o bien tiene la propiedad Q. Y esto era lo que yo me proponía, ¿no? Es decir, lo que yo me proponía con el primer caso, es decir, lo que completé acá, en realidad, es recién la primera prueba, parte de la prueba por casos. Ahora tengo que ir a la segunda parte de la prueba por caso, es decir, supongo el segundo disyunto y veo si puedo llegar a la misma fórmula que antes, es decir, que alguien que tenga la propiedad P o que tenga la propiedad Q. Y la prueba es similar a la de recién, ¿no? Es decir, fíjense, acá tengo una fórmula existencial, entonces, y tengo que llegar también a una fórmula existencial. ¿Cómo podría llegar a que alguien que tiene las propiedades P o Z? Bueno, si alguien antes logró demostrar que esa fórmula es verdadera para un individuo concreto, que podría ser A, podría ser B, cualquiera. Total, la introducción del existencial no tiene restricción. Y bueno, y esta fórmula es una disyunción. Si yo llego a demostrar que es verdadero Q de A, ya está, con eso me alcanza en el paso siguiente para introducir la disyunción. Entonces yo quiero demostrar, o sea, lo que voy a tratar de hacer es ver si puedo deducir Q de A. Y lo que yo había hecho en 7 es suponer que hay alguien que tiene la propiedad Q. Bueno, de ahí nos infiere que A tiene la propiedad Q, ¿sí? Ojo, de nuevo, nunca puedo eliminar un existencial directamente. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, suponer que esa fórmula se cumple para un individuo que tiene que ser parámetro, y acá vamos a aclarar que es parámetro, porque no figura en las premisas porque no hay premisas, figura en supuestos anteriores pero ya fueron cancelados, ¿sí? Y anteriores a este, supuestos sin cancelar donde figuran no hay, y no va a figurar en la fórmula de llegada, ¿no? Entonces por eso estamos seguros que es parámetro. Bueno, yo habiendo hecho este supuesto, digo, bueno, si es verdadero PDA, también es verdadera la disyunción de PDA con cualquier fórmula, en particular a mí lo que me interesa es su disyunción con P, así que acá en 8 introduzco la disyunción. Y bueno, yo acá no puedo eliminar, acá no puedo todavía cancelar el parámetro que habría en 8, ¿por qué? Porque cuando uno está en el marco de una prueba para eliminar un existencial, recién puede eliminar el existencial cuando llega una fórmula en donde no figura, este, en donde no figura esa constante, y a mí todavía me figura esa constante, ¿no? Vamos a poner un poco más claro. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo en realidad lo que me planteaba llegar acá es no a que A en particular tenía las propiedades P y Q, sino a que hay alguien que tiene las propiedades P y Q, ¿no? Y bueno, si A tiene la propiedad P o Q, hay alguien que tiene las propiedades P o Q, y esto es por la introducción del existencial, que es una regla que no requiere supuestos. Ahora, fíjense, en esta fórmula de llegada, en la fórmula que está en 10, ya no figura A, entonces ahora sí puedo cancelar el supuesto que habría en 8, repito la fórmula de llegada. ¿Por qué la repito? Bueno, porque ahora ya no depende del supuesto de que era A el individuo que cumplía lo que dice la fórmula 7, ¿sí? Fíjense, yo pude cerrar en 10 la subderivación porque ya en 10 no figura el parámetro A, que era el parámetro correspondiente a la subderivación para eliminar este existencial. Entonces yo ahora cuando repito esa fórmula la puedo justificar diciendo que acá terminó la eliminación del existencial. ¿Cuál existencial? El que estaba en 7. Y la subderivación fue de 8 a 10. Bueno, y fíjense, a esta fórmula yo llegué habiendo supuesto el segundo caso, ¿sí? Es decir, habiendo supuesto, ¿qué uso en este color, no? Habiendo supuesto, no era este color, que era verdadero el segundo caso de la subderivación. Entonces, lo que ahora digo es,
acá tenía una disyunción, suponer el primer disyunto me llevó a la fórmula A y un Z hasta que P de Z Q de Z. Suponer el segundo disyunto también me lleva a la fórmula A y un Z hasta que P de Z Q de Z. Bueno, yo no sé si es verdadero el primer disyunto o el segundo disyunto, pero cualquiera sea el caso, sea que sea verdadero el primero o el segundo, he probado que hay un Z tal que P de Z Q de Z, y esto lo puedo justificar por eliminación de esta disyunción, que fue de 2 a 6, está toda esta subderivación celeste, y de 7 a 11, toda esta otra subderivación celeste. Sí, es decir, fíjense, se repite por quinta vez la misma fórmula. ¿Por qué? Y bueno, porque ahora ya no depende ni de este supuesto ni de este otro supuesto. Ahora la puedo justificar por la eliminación de la disyunción, ¿sí? Bueno, ¿y ahora qué digo yo? Que esta fórmula 12 a la que yo había llegado acá, eh, llegué a esta fórmula 12 a partir del supuesto que está en 1. Entonces yo en realidad lo que probé no es la fórmula 12, sino que lo que probé es que suponer que es verdadero lo que está en 1 me permitió derivar la fórmula que está en 2. Es decir, lo que probé es un condicional. Bueno, y así esta, digamos, su derivación más externa, vamos a ver si la podemos pintar más de rosadito, sería la que corresponde a este condicional. Fíjense entonces cómo fueron quedando anidadas todas las subderivaciones una dentro de la otra. Bueno, acá terminamos esta clase. Cualquier duda me la escriben por el foro, gracias por la paciencia, esta clase fue un poco larga, pero bueno, quería darles varios ejemplos para que se acostumbren a este tipo de demostración. Bueno, nos vemos.